Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga y bienvenidos a otro programa Estudiando el Antiguo Testamento. Estamos estudiando hoy Primera de Samuel, capítulo 5, y quería compartir con ustedes algunos de los comentarios del comentarista McIntosh, y realmente están excelentes en cuanto a este texto. Así que vamos a compartir esto con ustedes y luego vamos a empezar a leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Primera de Samuel. Por favor, no se vaya, avísele a otros que estudiando el Antiguo Testamento ha comenzado. Gloria a Dios. En cuanto a este capítulo 5 y 6, el comentarista McIntosh sigue diciendo: los filisteos querían guardar en medio de ellos el arca de Dios, pero sus esfuerzos resultaron ser un completo fracaso. No podían hacer que Dagón y Jehová permaneciesen juntos, era una tentativa impía. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Absolutamente ninguna. La medida de Dios nunca puede rebajarse para adaptarse a los principios que gobiernan a los hombres de este mundo, y querer tener a Cristo de una mano y al mundo de la otra no puede sino terminar en vergüenza y confusión de rostro. Sin embargo, ¿cuántas personas hay que intentan seguir este camino? ¿Cuántos hay para quienes la gran cuestión consiste en saber lo que no podrán retener del mundo sin sacrificar el nombre y los privilegios de cristianos? Es uno de los males más peligrosos, una trampa de Satanás, y con toda propiedad bien puede ser caratulado como el más refinado egoísmo. Es bastante triste, por cierto, ver a los hombres andar en la iniquidad y corrupción de su propio corazón, pero asociar el mal con el santo nombre de Cristo es la cima de la perversidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Qué texto, Se encuentra en Jeremías 7, versículos 3 y versículos del 8 al 10. Y leemos también como uno de los caracteres particulares de los últimos tiempos que los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice 2 de Timoteo 3:5. Es decir, los hombres de aquel tiempo no cambiaron en nada a los de hoy. La forma o apariencia conviene al corazón mundano porque sirve para guardar la conciencia confortable, mientras que el corazón goza del mundo con todos sus atractivos. ¡Qué ilusión! Cuán necesaria es la exhortación del apóstol en 2 de Timoteo 3:5, diciendo: apártate también de los tales. La obra maestra de Satanás consiste en amalgamar las cosas exteriormente cristianas con las que son decididamente profanas, y él seduce mucho más por este medio que por otros. Necesitamos una gran sagacidad espiritual para descubrir esta trampa. Quiere el Señor concedérnosla, pues Él sabe lo mucho que la necesitamos. Entonces sigue diciendo el capítulo 5, que vamos a pasar a leer ya mismo, de este fascinante libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Dice así: versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Es decir, el arca de Dios no sería bendición a Israel,
impenitente, pero de maldición sería para los filisteos burlones. En este capítulo aprenderemos que Dios domina en todo. Es decir, el arca la habían perdido el pueblo de Dios por su desobediencia y por el pecado de ellos, pero tampoco les sería de ayuda a los filisteos. Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esto es tristemente lo que está haciendo la iglesia moderna. Está tomando el arca de Dios y metiéndola en la casa de Dagón. Qué escena más triste. Los filisteos, sin conocer nada de los caminos de Dios, hubieran creído automáticamente que Israel fue derrotada porque su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel, representado por el arca. Lamentablemente, el hombre no regenerado siempre hace juicios ridículos en cuanto a Dios. Este supuesto dios, Dagón, era ilustrado como varón hasta la cintura, era un hombre hasta la cintura con una cola de pez. Los filisteos, al poner el arca del pacto junto a este dios pez, Dagón, fue con el propósito de tener una demostración pública de que el Dios de los israelitas era inferior. Y había sido derrotado por la deidad nacional de los filisteos, o por lo menos eso era lo que ellos pensaban. En el versículo 3 sigue diciendo, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es decir, los sacerdotes de Dagón a la mañana van para el templo y entonces se encontraba del día anterior Dagón y al lado habían puesto el arca del pacto. Entonces en Asdod, una de las 5 ciudades principales filisteas, había un templo de Dagón, el dios nacional. Su dios que cayó de esta forma fue una manera de que Dios estaba diciendo a los filisteos que vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hay un solo Dios y todos los demás que se llaman Dios, en efecto, no son dioses en absoluto. Ellos son en realidad representantes de espíritus demoníacos, exactamente como en el presente. Las religiones falsas caen en la misma categoría. Así como el dios Dagón cayó delante del arca del pacto, así caerá toda falsa religión. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Al cortar la cabeza y las manos, el Señor estaba diciendo a los filisteos que su Dios no tenía ningún poder en contra de él. Versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Aparentemente, los libros de Samuel fueron escritos algún tiempo después de que acontecieron estos eventos registrados en ellos. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Es decir, tenían tumores en la piel, hubieron plagas. Primero tocó esta ciudad, la ciudad de Asdod, el primer lugar donde llega y es transportada el arca después que fue capturada por los filisteos. Es decir, pueblo tras pueblo, hay varios pueblos más donde el arca es transportada porque finalmente nadie quería tener el arca. Porque todo lugar donde llegaba el arca, llegaban plagas de parte de Dios. Es decir, para aquel que no está dispuesto a rendirse delante del Señor, a humillarse delante del Señor, a deshacerse de sus pecados, entonces Dios trae estas plagas, este juicio. Ellos tuvieron la oportunidad de haberse rendido, inclusive al ver estos grandes milagros, porque como sea eran tumores, como sea vieron cuando el dios falso de ellos cayó y hasta sus manos rotas. Ellos vieron la demostración del gran poder del Dios de Israel, sin embargo, aún así no se arrepintieron. En el versículo 7 sigue diciendo, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
Hasta este punto están ellos aún defendiendo a su falso dios Dagón, quien no pudo defenderse de haberse caído al suelo. Versículo 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Entonces andan pasándose el arca de un lado al otro. El comentarista Williams dice, no es cosa placentera para la gente de este mundo tener a Dios en su medio. Él sigue con una controversia perpetua con sus pecados y sus idolatrías, y como los filisteos no estaban dispuestos a llegar a ser su pueblo, determinaron que lo mejor sería deshacerse de él. De hecho, esa actitud no ha cambiado, siendo el mismo espíritu de la sociedad en la actualidad. Y con respecto al versículo 8, en el que deciden pasar el arca a Gat, dicen su superstición, ellos obviamente pensaron que posiblemente un cambio de ciudades en toda la región de Filistea resolvería sus problemas, mas se dieron cuenta que no era así. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Se llenaron de tumores. Todo esto fue a consecuencia del pecado. La idea parece ser que los tumores se incrustaron a fondo en la carne, siendo incurables, lo cual terminó en causar la muerte a los que sufrieron este mal. Es decir, ellos prefieren despojarse del arca antes que rendirse a Dios. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Otra ciudad filistea donde va a dar el arca. Es extraño que ellos, habiendo visto el gran poder de Dios y lo que había sucedido en las otras ciudades, tampoco ellos estaban dispuestos a rendirse a él. El único pensamiento fue despojarse del arca. Deshagámonos del arca. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vemos cómo había un terror mortal en toda la ciudad. Este terror mortal se refiere a todos los que estaban muriendo y muchos que ya habían muerto y los que no estaban muertos habían sido heridos con estos tumores. Nos dice que la herida de estos tumores había producido un clamor en la ciudad que subía al cielo. Este clamor que subía al cielo no era un clamor en arrepentimiento, no era un clamor hacia Dios, no era un clamor en cuanto a buscar el rostro del Señor por su misericordia en absoluto, sino que eran por los dolores que tenían en su cuerpo y también eran por la bronca y por el odio que tenían en contra del arca y del Dios de Israel. Gloria sea al nombre del Señor. El Señor es poderoso, hermanos. Él es todopoderoso. Y con esto pasamos unos minutos antes de la pausa al capítulo 6, que comienza diciendo así. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Es decir, 7 meses estuvo el arca. Pudo haber sido 7 meses de cielo, pudo haber sido 7 meses de bendición, de prosperidad, de salud para el pueblo filisteo si ellos se hubieran rendido al Señor, si los filisteos hubieran aceptado a Cristo. De otro modo, fueron 7 meses de terror mortal, de infierno. Versículo 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar.
Este era el plan. Es sorprendente la habilidad del hombre para resistir y rehusar a Dios. La profunda ignorancia e incurable rebelión en el corazón del hombre aparecen a través de este episodio. Cuando Dios muestra su grandioso poder delante de los filisteos, fueron convencidos, pero no convertidos. Esto sucede todo el tiempo. Convencidos de su poder, sí, reconocemos que Dios es poderoso, pero no somos convertidos. No hay nuevo nacimiento. Los hombres en la actualidad orgullosamente declaran que llegarían a ser cristianos si son convencidos por la evidencia. Ellos se engañan a sí mismos. Son por naturaleza filisteos y permanecerán siendo filisteos a pesar de las pruebas más irrefutables de la existencia de Dios y de su poder. Lo que el hombre necesita es expiación. Pueden ver grandes milagros, pueden ver una gran manifestación del poder de Dios, y gloria a Dios por la manifestación del poder de Dios y sus milagros. Pero el hombre lo que necesita es expiación. El hombre necesita nacer de nuevo. Versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos todavía estaban intentando convencerse de que posiblemente sus problemas no fueron debido al arca de Dios. Bueno, todo esto es casualidad. Todo esto son, las inclemencias del tiempo. Esto pudo haber sido una epidemia, algo que surgió naturalmente, sin reconocer que la mano de Dios estaba en todo esto. Versículo 4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Es decir, ellos deciden, no, el arca tiene que volver a su lugar de origen. Deshagámonos del arca, devolvámosla otra vez a Israel. Pero no podemos devolver el arca vacía. Debemos nosotros pagar la expiación, como si esto podía solucionar algo, ¿no? Y entonces de esta manera ellos pensaban que serían sanos. ¿Y de qué manera pagaremos la expiación? Preguntan. ¿Qué mandamos? ¿Qué enviamos con el arca a su lugar de origen? ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer el 4. Dice, y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Es esto algo diferente a la actualidad? Intentamos dar a Dios nuestro talento, educación, habilidad, etc., pero Él no aceptará nada de eso. Él solo acepta a su Hijo, el Señor Jesucristo, y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ninguna otra cosa es el remedio, porque solamente la sangre de Cristo es el remedio. Ellos deciden fabricar unas imágenes desagradables, unas imágenes que se veían como 5 tumores hechas de oro y 5 ratones de oro. Esto es lo máximo que puede producir el hombre no regenerado. Oh, gloria sea el nombre del Señor. En el versículo 5 dice: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Qué afrenta al pensar que dar estas imágenes al Señor daría a Él gloria. Presenta la idea normal de los inconversos. Ellos no conocen a Dios, tampoco nada acerca de Dios. Eso se llama depravación total. ¿Cómo puede uno conocer al Señor cuando está muerto en transgresiones y pecados? Esto es de la Biblia, Estudio del Expositor, las notas que acabo de leer. Y vamos a una pausa y volvemos con la conclusión del capítulo 6 a partir del versículo 6. En un momento volvemos. La invitación, libre al fin, palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento, The Message of the Cross, tiempo devocional y oración, momentos de la creación, respuestas en Génesis.
Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Saludos, habla tu amigo Mauricio McCarthy. Quiero recordarte, por favor, invita a alguien más a escuchar Radio C4. Si haces uso de las redes sociales a través de Facebook o Twitter o cualquier plataforma, invita a alguien más a escuchar esta programación. Estamos creciendo cada día más y necesitamos que tú nos ayudes para que tus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios a través de Radio C4. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, pónganme en un manicomio, porque pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. When I wake up each morning, he's right by my side. At night, he's the last thought in mind. Yes, he is. He's joy for the journey and hope that faith brings. To me, he's become everything. Let me get that verse again. When I wake up each morning, he's right by my side. At night, he's the last thought in mind. He's joy for the journey, yes, and hope that faith brings. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. Some have made Jesus a game that they play. To others, just a song that they sing. But since I met him, I'm happy to say thank God. To me, he's become everything. Let me say that again. Some have made Jesus a game that they play. To others, a song that they sing.
But since I met Jesus, I'm happy to say, to me he's become everything. To me he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me he's become everything. To me he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me he's become everything. When I wake up each morning, he's right by my side. At night, he's the last thought in mine. Yes, he is. He's joy for the journey and hope that faith brings. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. Sing it, children. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. To me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. Well, to me, he's become everything. He's everything that I need. He's the future, the past, the first and the last. To me, he's become everything. Estamos de vuelta aquí en Estudiando el Antiguo Testamento y volvemos con el capítulo 6 a partir del versículo 6 de Primera de Samuel. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Esto es lo que los filisteos resuelven hacer para enviar de vuelta el arca de la cual querían deshacerse y que vuelva originalmente donde estaba en Israel, pero la quieren enviar primero como adornada, digamos, pensando que de esta manera, bueno, ellos serían sanados de sus plagas y al mismo tiempo pensando quizás las plagas que estamos sufriendo no tienen nada que ver con haber tomado y capturado el arca, sino que es algo que, digamos, es algo del destino, como creen muchos. En este versículo 6, sobre esta referencia a Egipto, es asombroso que los sacerdotes de Dagón tan correctamente señalaron que fue la terquedad de los egipcios que hizo que su castigo fuera tan severo. Ellos conocían todo esto, sin embargo, todavía no aceptarían al Señor. En el versículo 7 es mencionado la hechura de un carro nuevo. La separación de las vacas de sus becerros tenía el propósito de demostrar si después de toda la plaga era sobrenatural o no. Si las vacas actuaban de manera contraria a la naturaleza, su última duda sería borrada, y esto es exactamente lo que aconteció.
Con todo esto, ellos pensaban quizás ver si todo esto era algo que sucedía sobrenaturalmente o no. Por supuesto que sí fue sobrenaturalmente. Dios había causado todas estas plagas. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. En cuanto a esto, en este carro ellos colocarían el arca del pacto. Y esto era contrario a la ley de Dios, porque el arca debía ser llevada por los sacerdotes, quienes fueron consagrados y además calificados para hacer esto. Por ser ignorantes de la palabra de Dios, los filisteos escaparían el juicio de este acto. Sin embargo, el carro nuevo de David produciría resultados tristes. Las cosas que se hacen por la ignorancia. Versículo 9. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Si las vacas, no acostumbradas al yugo, dejaban atrás a sus becerros y jalaban el carro por la ruta más directa hacia la tierra de Judá, esto daría la prueba requerida que los filisteos fueron heridos por la mano del Señor y no que esto les había acontecido por sencilla casualidad. Por lo menos todo esto, estas son las cosas que la mente sin Cristo programa, diseña y piensa. Nada de esto tiene sentido y nada de esto era necesario hacer, sino solamente un corazón contrito y humillado, aceptando y reconociendo que el Señor, el Dios de los israelitas, era el único y es el único verdadero Dios. A partir del versículo 10 tenemos el retorno del arca. Dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Esta acción, las vacas, dejando sus becerros y especialmente que iban derecho hacia Bet-Semes, probó a los filisteos, más allá de ninguna sombra de duda, que todo lo que había acontecido era definitivamente la mano del Señor. Versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Nada de esto el Señor podía recibir, como nos damos cuenta. Como vemos aquí, los israelitas tenían una irreverencia inquisitiva con respecto al arca. Dios había mandado que el arca debía ser encubierta por las cortinas del tabernáculo y solo aproximarse a ella por medio del sumo sacerdote divinamente ordenado con la confesión del pecado y la presentación de la sangre expiatoria. La manera en la cual el arca es manejada, es tratada, era una blasfemia en contra de Dios. Por eso vemos que Dios había mandado que el arca debía ser encubierta, es decir, que el arca, para transportarla de un lugar a otro, el arca tenía que ser cubierta, tapada con las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía poner sus ojos sobre ella, porque el pueblo, por supuesto, al ser pecaminoso, no podían ellos tocar, no podían ellos transportar el arca así como así, sino que ellos tenían que transportarla según como había sido ordenado conforme a la ley.
Seguimos viendo que solamente el sumo sacerdote podía realizar esto y esta gente, así como muchos hoy en día, se deshicieron de toda la palabra de Dios, no prestaron atención a lo que la palabra de Dios dice y hasta la hicieron a un lado y asistidos por los levitas expusieron el arca a la vista de todos. Aún se pudiera decir, expusieron al público el trono de Dios. El arca estaba descubierta. El arca no solo era el trono de Dios sobre la tierra, sino también, como se revela en los libros de Éxodo y Levítico, era un símbolo hermoso de Cristo en su deidad esencial y su humanidad sin pecado. Y con respecto a esto, el comentarista Williams dice, desde que Él se levantó de entre los muertos, muchos que confiesan ser sus discípulos no solo le niegan en su oficio de mediador expiatorio entre Dios y los hombres, sino con impiedad atrevida intentan sujetar su naturaleza misteriosa a las demostraciones de la sabiduría humana, impulsados por el mismo espíritu que impulsó los hombres de Bet-Semes a mirar dentro del arca. Versículo 16 dice, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Por supuesto, todo esto era innecesario. 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Veamos que primeramente el pueblo de Israel, excepto por los soldados en la anterior batalla perdida, nunca habían visto el arca de Dios. Además, obviamente no habían sido enseñados el respeto apropiado y reverencia para aquello que era lo más santo de Dios. De hecho, su curiosidad tenía poca diferencia que la de los filisteos. Era una curiosidad sin conocimiento. Existe un poco de duda acerca del número dado de las personas muertas, sencillamente debido a la pequeñez de la población en esta región y la similitud de las letras hebreas que pudieran haber sido error del copista. De hecho, la Septuaginta dice, él hirió entre ellos 70 hombres, que incluye 50 de los 1,000 de los hombres. Aún hasta 70 matados en un lugar tan pequeño constituiría una gran pérdida. De todos modos, lo que sea que haya sido el número de los muertos, en realidad los hombres murieron debido a su indiferente curiosidad. Esta curiosidad también la muestran muchos que están en la iglesia. Es una curiosidad en cuanto a las cosas de Dios, pero sin conocimiento con respecto a Él. Versículo 20, vuelvo a leer, dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Al darse cuenta de lo ocurrido, los hombres de esta región además querían deshacerse del arca. En la actualidad hay demasiados que desean una apariencia de Dios, una apariencia de piedad, pero solo en semejanza, solo en apariencia. No hay peligro en la similitud y gran peligro en la realidad. Eso es si se trata al Señor con desprecio. Por lo tanto, muchos en la actualidad están satisfechos con una simple imitación. Es decir, ellos solamente quieren una imitación de Cristo, pero no quieren la realidad. Y el último versículo del capítulo 6 dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Cuando se quita la cubierta y somos puestos a prueba,
La iglesia moderna, como Bet Semes, poco quiere al Señor. Si Dios está allí, la exposición de su bendición y juicio están uno al lado del otro. La iglesia repetidas veces a través de las edades ha intentado tener solamente un aspecto de Dios, a saber, la bendición de Dios. Eso es imposible. Nunca debemos olvidar que hay redención y hay juicio. En consecuencia, hay un cielo y hay un infierno. Moisés dijo, os he puesto delante de la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19. Gloria sea al nombre del Señor. Este texto es impresionante realmente. Gloria sea su nombre y da muchísimo para pensar y para meditar y estudiar en todo esto que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Con esto vamos a ir ya para el capítulo 7. Esto nos habla de la casa de Abinadab. En el capítulo 7, sin detenernos más en las valiosas enseñanzas de los capítulos 5 y 6, pasaremos a considerar brevemente la feliz restauración de Israel bajo el ministerio del sacerdote fiel. Israel tuvo que lamentar la ausencia del arca y hacer el duelo durante varios días. Los espíritus languidecían bajo la influencia desecante de la idolatría y por fin los afectos comenzaron a volverse hacia Jehová. Pero en este mismo despertar podemos ver hasta qué punto el pueblo había descendido. Siempre ocurre así. Cuando en otro tiempo Jacob fue llamado a salir de en medio de las contaminaciones de Siquem y a ascender a Betel, no tenía sino poca idea de cuánto él y su familia se habían dejado atrapar en las redes de la idolatría. Pero el llamado de Dios sube a Betel, despierta sus energías adormecidas, reaviva su conciencia y agudiza su percepción moral. Por eso dice a su casa, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, como dice en Génesis 35:2. La sola idea de Betel, donde Dios le había aparecido, en contraste con Siquem, ejerció una influencia revitalizadora en el alma de Jacob y, vuelto a despertar, puede conducir a los demás con renovado poder. Lo mismo ocurre con la posteridad de Jacob en el capítulo que estamos considerando ahora. Dice en el capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Vemos aquí hasta dónde habían descendido los israelitas en relación con la casa de Elí. El primer paso en el mal es poner su confianza en una forma religiosa, dejando de lado a Dios, dejando de lado también los principios que dan a la forma su valor. El paso siguiente es erigir un ídolo. Por eso vemos que Israel dice primero sobre el arca, para que ésta nos salve. Y luego, por boca del profeta, leemos, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. En el capítulo 4, versículo 3 de Primera de Samuel. Igual que aquí en el capítulo 7, versículo 3. ¿No hay en todo esto una solemne advertencia para la iglesia profesante? Ciertamente que sí. Los días actuales son de manera particular un tiempo de forma sin poder. El espíritu de un formalismo frío y sin influencia se mueve en la superficie de las turbulentas aguas de la cristianidad y pronto todo se reducirá a la calma de muerte de una profesión falsa que solo se romperá por la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Pero la actitud de Israel en el capítulo 7 forma un contraste perfecto con la escena del capítulo 4. Cuando dice en los versículos 5 y 6 del capítulo que vamos a leer en un momento, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, una expresión de su débil y desvalida condición. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Era una obra efectiva y podemos decir, Dios estaba allí. No vemos allí la confianza en un mero símbolo o en una forma sin vida, ninguna pretensión ni vana presunción.
ningún ruido ni ninguna jactancia. Todo es real y profundo. Sus lamentos, el agua que derraman, el ayuno, la confesión, todo indica el gran cambio que se produjo en la condición moral de Israel. Ahora recurren al sacerdote fiel y por él al mismo Jehová. No hablan ahora de ir a buscar el arca, no. Su palabra es: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que Él nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. La respuesta solamente estaba en el sacrificio. Era volver a los pies de la cruz de Cristo. Allí estaba la fuente de la fuerza de los israelitas. El cordero de leche ofrecido enteramente a Jehová daba a las circunstancias de ellos un nuevo aspecto, era un nuevo punto de partida en el curso de su historia. Y obsérvese que los filisteos parecen haber ignorado por completo todo lo que había pasado entre Jehová e Israel. Se imaginaban sin duda que, al no oírse gritos de triunfo, los israelitas estaban, si es posible, en una condición más miserable que antes. No hicieron que la tierra temblara nuevamente a causa de sus gritos, como en el capítulo 4, pero había una obra silenciosa que el ojo de un filisteo no podía ver y que el corazón de un filisteo no podía apreciar. ¿Qué podía conocer un filisteo de las lágrimas de arrepentimiento, del agua derramada o de un cordero ofrecido en holocausto? Nada. Los hombres de este mundo solo pueden tomar conocimiento de lo que yace en la superficie. El mundo comprende bien la grandeza exterior y las apariencias, la pompa y el deslumbramiento, el despliegue de la fuerza en la carne, pero nada sabe de los ejercicios profundos del alma delante de Dios. Y sin embargo, en esto último, lo que el cristiano debería buscar con más ardor. Una alma ejercitada es algo de lo más precioso a los ojos de Dios y con ella Él se complace en permanecer en todo tiempo. No pretendamos ser algo, tomemos simplemente nuestro verdadero lugar delante de Dios y seguramente Él será nuestra fuerza y nos dará la energía según la medida de nuestras necesidades. En el versículo 10, cuando dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Tales fueron los felices resultados de la confianza en Dios y de la espera en el Dios de los escuadrones de Israel. Fue algo semejante al glorioso despliegue del poder de Jehová en las orillas del Mar Rojo. Jehová es varón de guerra cuando su pueblo necesita de él y cuando su fe puede contar con él para hallar ayuda en tiempo oportuno. Cuando los israelitas dejaban que Jehová combatiese por ellos, él siempre estaba dispuesto a aparecer, espada en mano, a favor de ellos. Pero toda la gloria debe pertenecerle a él. Los vanos gritos de triunfo de Israel deben dar paso al silencio a fin de que la voz de trueno de Jehová pueda oírse claramente. Qué bueno es permanecer en silencio y dejar que Jehová hable. Qué poder que hay en su voz. Es el poder que trae la paz al alma de su pueblo y que infunde terror en el corazón de sus enemigos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué texto? ¿Qué texto? Estos son comentarios del comentarista McIntosh en referencia al capítulo 7. Extraordinario, la verdad. Y en el capítulo 7, en el tiempo que nos queda, veamos algunos versículos aquí. Vinieron, dice el versículo 1, vinieron los hombres de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la metieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Hay mucha evidencia que el arca obviamente había sido descuidada, había sido desprotegida y no había respeto para ella en absoluto. Kiriat Jearim estaba cerca de 13 kilómetros, unas 8 millas al noreste de Bet-Semes. Se quedaría en esta localidad durante aproximadamente 20 años, durante el cual Israel más o menos estaría bajo el yugo de los filisteos.
Parece además que quedaría allí durante el reinado de 40 años de Saúl. David reinaría aproximadamente 10 años, 7 años en Judá y 3 años sobre todo Israel, antes de que el arca fuera traída a Jerusalén. Un total de aproximadamente 70 años. 70 años que el pueblo no tuvo el arca. Además, cuando el arca por fin fue encontrada por David, parece que fue desechada y estaba abandonada sola en un campo cerca de un bosque. El Salmo de David dice: «He aquí, en Efrata lo oímos de ella, la hallamos en los campos del bosque». Si esto se puede tomar literalmente o no, no podemos decir a ciencia cierta, pero me pregunto si la gloria de Dios ha sido abandonada en la iglesia moderna aún más como lo hizo Israel. Y yo pienso y siento que tristemente la gloria de Dios se ha apartado de la iglesia moderna, definitivamente tendríamos que decir, lo cual lo decimos, pero lo decimos con gran tristeza, que la gloria de Dios se ha apartado del pueblo de Dios, por lo menos de la iglesia moderna. Y con esto entonces veamos el versículo 2 que dice: «Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová». El tiempo siempre se prolonga. Cuando uno se encuentra fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino de la fe, parece que el tiempo es eterno. Uno posiblemente pudiera decir también: el Señor se lamentaba por Israel. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». Este era el llamamiento, este era un llamado al altar, digamos. Era un llamado al altar al pueblo y un llamado al arrepentimiento. Este fue un mensaje de arrepentimiento. Los verdaderos siervos de Dios siempre predican así como predicaba Samuel. Ellos despiertan a la gente a una conciencia de su condición pecaminosa delante de Dios, presentan a ellos el Cordero de Dios claramente crucificado como el camino divino de perdón y justicia, y denuncian todo compromiso con el mal. Cuando dice: «Quiten los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros», todo aquello que es fuera de Jesucristo y el crucificado es idolatría, es decir, son dioses extraños. Y preparar el corazón, es decir, que la gente debía entender que no podían ellos acercarse al Señor a través de ritos, a través de ceremonias, a través de superstición, a través de intelectualismo, sino solamente por un llamado al corazón. Y solo a Él servid. La ruina de Israel fue servir al Señor, así como también a los ídolos. Y es lo mismo en la actualidad. Pablo se refiere a tal culto como otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. El Jesús que está siendo adorado hoy por gran parte de la iglesia moderna no es el Jesús de la Biblia, sino que es otro Jesús. No hay otra opción. El Señor libertará, claro, pero solo a base de sus condiciones, y esas condiciones se explican en el mensaje de Samuel. Dios no ha cambiado. Si se va a obtener liberación en la actualidad, Él demanda lo mismo que demandó al pueblo de Israel en aquel entonces. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En el versículo 4 dice: «Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová». Y Samuel dijo: «Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová». Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: «Contra Jehová hemos pecado». Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Israel está por experimentar, tras un arrepentimiento, un gran mover de Dios, el primero desde hace mucho tiempo. Hoy también es ese momento. Hoy también la iglesia necesita este momento. Tras el arrepentimiento, un gran mover del Espíritu Santo, lo cual rogamos al Señor que podamos vivir. Cuando dice que se juntaron en Mizpa, que sacaron agua, que derramaron delante del Señor, todo esto es un tipo de Cristo cuando
el Señor Jesucristo se derramó a sí mismo. Él derramó la sangre de su vida total y completamente allí en la cruz del Calvario, y Él lo hizo sin ninguna reserva. Dice que ellos ayunaron aquel día, que dijeron allí y confesaron su pecado al Señor. Es decir, ellos reconocieron que el pecado de ellos había sido la causa de todos sus problemas. Y todo esto fue hecho según la palabra del Señor. El sacrificio es lo que hizo la diferencia para este pueblo. Como siempre, el sacrificio de Cristo es lo único que puede hacer la diferencia en tu vida también. Vamos a dejar hasta allí, vamos a volver en el próximo programa con Primera de Samuel. Seguimos con el capítulo 7 a partir del versículo 7, donde vemos la victoria, y seguimos con este fascinante comentario del libro de Primera de Samuel. Eso es todo por hoy. Gracias por oír y que el Señor les bendiga. Y por favor, no se olviden de compartir este programa Estudiando el Antiguo Testamento, y también el otro programa Libre al Fin, donde estamos estudiando la preciosa carta de Santiago. Que el Señor les bendiga. Oh, hallelujah, what a thought. Jesus full salvation bought. Yes, he did. Oh, it's victory. Sweet victory. Oh, let the powers of sin assail. Jesus' grace can never, 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 never fail. It's victory. Oh, yes, oh, yes. Sweet victory. I have peace and joy within, since my life is free from sin. Victory, sweet victory. Well, victory, victory. Yes, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.